Bueno, pues venís aquí a conocer la quesería La Huertona, un proyecto que nace hace casi 3 años, en el que, aprovechando unas instalaciones que teníamos mi marido y yo aquí en Beñat de Onís, que en su día pues fue para criar caballos y para criar bueyes, decidimos darle una vuelta. Siempre nos había traído la idea de hacer queso gamoneo y en esa etapa de ver qué hacíamos se nos cruzó pues, bueno, el tercer socio, Roberto, que nos impulsó a poner en firme ese proyecto que teníamos. El proyecto de nuestra quesería nace para hacer queso gamoneo, que es este que tenemos aquí. Actualmente lo hacemos con leche de vaca, lo estamos elaborando en un formato de 7 kilos. Y bueno, como la quesería se inició antes de certificarnos en la denominación de origen, pues también tenemos otras variedades que os paso a enseñar aquí. Tenemos un queso de pasta lavada y corteza lavada que se llama nublina. Este queso se lava la pasta en la cuba y después, durante todo el afinado, a este queso se le hace unos lavados en la corteza. Lo llevamos en primavera a una feria internacional que hubo en Brasil y ganó la medalla de plata. Este queso es un queso de un sabor muy suave y muy dulce, está muy rico. Y además del nublina, elaboramos un queso azul en el que le inyectamos penicillium en la cuba, pero que en el secado, además de eso, le inyectamos, se ven aquí los agujeros, sidra de hielo. La quesería La Huertona apuesta por la sostenibilidad con unos proyectos que estamos estudiando para reutilizar el suero como bebidas energéticas y bueno, estamos mirando con varios proyectos. Además tenemos el sistema de ahumado por fricción que también es un gran avance porque no gastas tanta madera. Y después nosotros tenemos en mente tener una ganadería propia instalada en esas fincas y con esa nave en la que tendríamos un propio robot de ordeño, todo digitalizado para tener bien controlado la trazabilidad y saber por qué pasan unas cosas o no y bueno, pues para poner en valor el trabajo de la gente que aquí venga, que no solamente se dediquen a ordeñar, sino a gestionar una actividad. Queremos impulsar la zona rural. Esto es un proyecto bueno, pues para fijar población en la zona rural, de apostar por mantener la tradición, las costumbres y bueno, con el máximo respeto a todo nuestro entorno.